Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver en la videoconferencia de hoy, bueno, pues algunos aspectos muy generales, ¿vale? En cuanto a digitalización de documentación y formación de bibliotecas digitales, bueno, pues que son cosas que no se han visto en los contenidos teóricos, bueno, pues para no resultar repetitiva y para ampliar un poco lo que es la información. El resto la tenéis en los apuntes, las actividades que habéis ido haciendo. Y bueno, quizás esto es un poco más práctico y bueno, pues a lo mejor en proyectos de digitalización pequeños, ¿vale? Os puede dar algunas ideas. Bien, antes de empezar, sí que os quería comentar en cuanto a la entrega de actividades y demás, que muchos de vosotros me escribís comentándome el tema del porcentaje del curso, con lo que os sale en la plataforma. Os aconsejo que más que el porcentaje de progreso que lleváis, que os fijéis en que las actividades las tengáis entregadas, ¿vale? Y que las vayáis teniendo calificadas. Yo las voy calificando poco a poco. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en el ecuador del curso. Si hay alguna actividad que todavía no tenéis calificada, pues hay tiempo de sobra, ¿vale? Yo intento hacerlo semanalmente, pero bueno, pues alguna se me puede pasar. A lo que me refiero es que ese porcentaje de progreso puede no coincidir con la realidad porque hay algún contenido que no habéis visualizado, no sé, por alguna cosa que no va a incidir en vuestra finalización, ¿vale? Y que os puede crear confusión. Entonces, vosotros basaros en la entrega de actividades que estén corregidas y la prueba final. Bien, bueno, como os decía, vamos a empezar con bueno, pues algunos aspectos generales, ¿vale? En cuanto a la digitalización, ¿vale? En bibliotecas. Sí que os recomiendo que visualicéis los enlaces y los vídeos complementarios, ¿vale? Además de los temas que os pongo en la plataforma, porque, bueno, pues hay cosillas también interesantes que si no se nos pueden pasar. Bien, vamos a ver ahora mismo cómo tenemos y cómo está el tema en la digitalización en bibliotecas. Si recordáis que hay una actividad que tenéis en la plataforma, ¿vale? Que es un foro. Y bueno, pues ahí os pregunto si estáis participando en algún proyecto de digitalización, ¿vale? O si lo estáis realizando. Y bueno, pues en qué punto estáis en vuestro centro de trabajo. De los que habéis contestado, la mayoría trabajáis en la Biblioteca Municipal de Burgos y bueno, sí que me comentáis que bueno, pues que no es lo que se realiza, que está bien, pero sino lo que se podría hacer, ¿no? Que hay pues fondos, donaciones bueno, pues que se podrían digitalizar para que estuvieran a disposición de los usuarios y que bueno, pues que están ahí y parece que no se hace el caso que se debería hacer porque al final pues no están puestas a disposición del usuario, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esa falta de puesta en marcha pues sea motivo de, bueno, pues falta de personal, falta de tiempo, imagino, ¿no? Que es un poco el problema al que nos exponemos siempre, pues o falta de recursos, tanto materiales como humanos, y bueno, pues que la indecisión a veces de las administraciones también para tomar cartas en esos asuntos, ¿no? Bien, en cualquier caso, si nosotros como personal bibliotecario queremos poner en marcha un proyecto de digitalización, ¿vale? Tenemos que ver una serie de aspectos. Vale. Lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Es qué voy a digitalizar. Lo voy a ver, ya os he dicho, a grandes rasgos, porque la digitalización de la colección de una biblioteca, pues daría para un curso completo. Entonces, así a grandes rasgos, ¿qué tengo que tener en cuenta? Yo no puedo coger una colección de una donación y empezar a digitalizar sin orden ni concierto ni saber qué es si la voy a poder terminar o qué es lo que voy a hacer con ella, ¿no? Primero, pues, ¿qué es lo que voy a digitalizar? ¿Vale? El orden del material, tengo que identificar el formato, tengo que identificar qué cantidad de material, ¿vale? Tengo el estado en el que se encuentra ese material que voy a digitalizar.
Entonces, bueno, si es un material muy antiguo, ¿vale? O tiene un formato un poco complejo, que sean mapas, que sean carteles, pues quizá ese proceso de digitalización va a ser más complejo, ¿vale? Va a ser más costoso y voy a necesitar muchos más recursos que pues tengo que plantearme si es real o no es real, ¿no? El volumen del fondo, pues lo primero que tengo que contar es con un presupuesto, ¿vale? Y con un tiempo y con unos recursos, ¿no? Entonces, si tengo una colección muy grande a digitalizar, pues quizá tengo que a lo mejor hacerla en proyectos más pequeños. Yo os recomiendo que os marquéis objetivos a corto plazo. Es decir, si la colección es muy voluminosa, pues no sé, ordenarla cronológicamente o por orden de importancia e ir haciendo pequeños mini proyectos, ¿no? Para que tengan un principio y tengan un fin. Lo segundo que tengo que plantearme es ¿para qué voy a digitalizar? No es lo mismo, ¿vale? Si vamos a digitalizar para conservar o si vamos a digitalizar para la puesta a disposición y consulta. ¿Por qué? Pues porque la calidad del material a digitalizar no va a ser la misma si es para consulta que si es para conservación. El material no va a ser el mismo, los equipos que voy a usar probablemente tampoco sean los mismos, ¿vale? Entonces, tengo que tener clara la finalidad de la digitalización. El tercer punto que tengo que tener en cuenta es los recursos, tanto humanos como materiales, con los que cuento, que es lo que os comentaba al principio, ¿vale? Si tengo personal o somos personal suficiente en la biblioteca para llevar a cabo el proyecto, ¿vale? O si por el contrario tenemos que externalizar el servicio o tenemos que externalizar parte del servicio. Ya sabéis que es una práctica muy común, sobre todo en proyectos de digitalización grandes, pues hay empresas que se dedican exclusivamente a la digitalización de fondos, ¿no? Los recursos materiales con los que cuento, porque aunque sí tengo recursos humanos, pero no cuento con los equipos adecuados, pues a lo mejor ese proyecto de digitalización tampoco se puede realizar, ¿no? Si tengo un escáner, si tengo un espacio para digitalizar, si tengo las herramientas, ¿vale? Para poner a disposición esa colección a los usuarios, en fin. ¿Vale? Y luego, sobre todo, si el personal, ¿vale? Que se va a encargar de la digitalización tiene la formación adecuada, ¿no? O por el contrario, tengo que hacer una formación previa al equipo que se va a encargar de la digitalización. Bueno, parece que todo esto que estoy contando son cosas obvias, ¿no? Pero no sé si nos hemos parado alguna vez a pensar cada uno de estos puntos. El cuarto punto es con qué presupuesto cuento, ¿no? Aquí viene un poco la problemática general. Bueno, pues por la importancia que tiene que un proyecto empiece y finalice, pues mm, es crucial pensar en si yo voy a poder llevar a cabo ese proyecto desde el principio hasta el final. Es decir, que yo pues no me quede sin recursos a mitad del proyecto y las horas, los días, los meses que yo haya empleado en la digitalización del trabajo o la gestión de ese fondo, pues no sirva para nada porque al final no se va a poder poner a disposición del usuario, ¿no? Por eso lo más recomendable es comenzar con colecciones pequeñas, ¿vale? Como os he dicho, objetivos a corto plazo y colecciones pequeñas. Otro tema también importante que tenemos que tener en cuenta son los derechos de autor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cuáles son las características de la colección y sobre todo este tema de derechos de autor lo tenemos que tener en cuenta si vamos a darle difusión a través de nuestro catálogo. Bueno, como sabéis, pues esto está legalizado totalmente, ¿vale? Y entonces, pues tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, si en el caso de una donación, ¿vale? Pues tenemos que ver si existe un contrato o un convenio con ese particular, ¿vale? O con esa entidad que ha hecho esa donación, ¿vale? Tenemos que repasar bien ese contrato, ese convenio y tenemos que mirar porque en ese contrato debería aparecer una cláusula en algún momento, ¿vale? Donde se dejen claro cuáles son los derechos de autor, ¿vale? Y quién es quien realmente tiene propiedad de la colección. ¿Por qué?
porque si no luego podemos tener problemas a la hora de darle difusión. Con lo cual, si tenemos una donación de una colección a la que no tenemos pues lo que es la capacidad ni los permisos para darle difusión, pues quizá no tiene sentido ponerlo en nuestra biblioteca digital, ¿verdad? Bien, imaginaros, por ejemplo, ¿vale?, que un conocido académico nos dona unos archivos personales, ¿vale?, y cede los derechos de explotación de su obra. Eso lo pone en el convenio, ¿vale?, y él cede todos los derechos de explotación, es decir, la biblioteca puede difundir la obra, lo que necesite. ¿Qué pasa? Pues que esa colección incluye una correspondencia muy rica con grandes figuras de interés cultural, es decir, bueno, pues son cartas, ¿vale?, que no son, cuyo autor no es el académico. Una vez que hemos recibido esos fondos, pues la biblioteca decide realizar un epistolario mediante la digitalización y puesta a disposición del público en una página web, ¿vale? Como solo tenemos los derechos de autor del académico, tendríamos que localizar y recabar el permiso de los autores del resto de cartas, ¿vale?, para poder llevar a cabo el proyecto del epistolario. ¿Por qué? Porque el académico solo nos ha dado los derechos sobre su obra, ¿vale? Entonces, podríamos tener problemas con el resto de cartas que publiquemos en nuestra web. Os he puesto este ejemplo, pero puede haber miles. Entonces, cuando recibamos una donación, a la hora de hacer el convenio, pues asegurarnos de que se pone una cláusula en la que nosotros somos totalmente los responsables de la difusión y de todos esos derechos de autor, ¿vale? Y luego la disponibilidad. Si esta colección ya está digitalizada en otra institución, que hay veces que es el caso, ¿vale?, pues puesto que somos bibliotecas públicas y estamos dentro de una red de bibliotecas, pues utilizar fondos que ya estén digitalizados, o como se hace con la catalogación, como se hace con un montón de procesos en las bibliotecas, ¿verdad? Bien, pues una vez que tenemos claros estos 6 aspectos, ¿vale?, que ya os digo, son obvios, pero bueno, que es muy importante antes de empezar a hacer nada, tenemos que pensar qué formatos, ¿vale?, y qué tecnologías vamos a utilizar. Es decir, tenemos formatos de conservación, ¿vale?, y formatos de consulta. Dependiendo de cuál sea el fin de nuestra digitalización, pues usaremos unos u otros. Como formatos de conservación tenemos el formato TIFF, el MOV, el WAV, y como formatos de consulta JPG, PDF, MP4, MP3, para audios y vídeos, ¿vale? Estos son solo algunos de los formatos, ¿no? Los más utilizados, ¿vale?, pues son estos que os muestro aquí. Y luego, pues establecer también lo que es la calidad que vamos a dar a los documentos. ¿Por qué? Porque dependiendo de mis necesidades, ¿vale?, o de la capacidad que yo tenga, pues lo que es la colección va a poder tener una calidad mayor o una calidad menor. Tenemos que establecer los DPIs, que son los píxeles por pulgada, ¿vale? Fijaros, si os fijáis en la imagen, en el ojo, cuando se hace zoom, ¿vale?, la imagen se pixela, ¿verdad? Pues cuanto más DPIs o píxeles por pulgada tiene una imagen, pues menos se pixela, más calidad tiene. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si yo tengo una imagen con muchos DPIs, con mucha calidad, pues también voy a necesitar mucha más capacidad de almacenamiento, porque las imágenes y los documentos van a pesar más. ¿Veis? Aquí sería un texto a 200 píxeles por pulgada, a 300 y a 600. Lo más recomendable, pues claro, los 600 píxeles por pulgada es la calidad óptima, pero bueno, pues si no vamos a utilizar si no vamos a digitalizar la documentación para conservación, pues quizá no sea necesario esos 600 píxeles por pulgada, ¿vale? También, cuanto más calidad tenga un documento, pues a la hora de visualizarlo a través de la web, ¿vale?, pues va a tardar más a la hora de descargarse, de leerse, en fin. Entonces tenemos que ver cuál va a ser la finalidad. Eso es súper importante también.
Luego, pues tenemos que ver también qué dispositivos son los que tenemos en la biblioteca, si es que tenemos para empezar nuestro proyecto de digitalización, ¿vale? Bueno, los dispositivos de captura son los dispositivos que yo voy a utilizar para escanear la documentación. En la parte de la izquierda, ¿vale? Pues tenemos el escáner de sobremesa, que es el básico, el escáner de rodillo, ¿vale? Abajo, y luego pues el escáner mixto. Entonces, el escáner plano, que es el escáner de sobremesa, no se aconseja, pues, por ejemplo, para digitalizar libros y demás, pues porque, bueno, cuando al cerrar la tapa para que se copie bien lo que es el texto, pues el libro puede sufrir, sobre todo si son colecciones muy antiguas, ¿no? El escáner de rodillo, que es el que está al lado, bueno, pues como sabéis, me permite escanear muchísimos documentos en poco tiempo, ¿vale? Pero, bueno, pues lo mismo, en documentos antiguos no se recomienda porque si están deteriorados, pues se pueden terminar de romper. El dispositivo de captura más utilizado y cada vez más utilizado es la cámara digital, ¿vale? Ha ido ganando protagonismo con respecto a todos los demás dispositivos de captura y, bueno, pues porque tiene muchísimas prestaciones y muchísima más calidad. Luego en la parte de la derecha pues tenemos ya dispositivos de captura especiales, ¿vale? Para hacer planos o documentos de gran tamaño y el de abajo del todo, de la parte de la derecha, es el escáner aéreo, ¿vale? Que este es el escáner, pues este es el ideal. Para grandes proyectos de digitalización, pues es el que se utiliza, ¿vale? Porque no dañan los documentos, porque tiene una calidad óptima y, bueno, pues las empresas de digitalización, ¿vale? Pues utilizan estos escáneres. Lo que pasa que, bueno, pues son muy costosos y, pues a no ser que sea la Biblioteca Nacional o bueno, en la universidad, en algunas universidades también los tienen, ¿no? Para proyectos de digitalización grandes, pues quizá no merece la pena, ¿no? Bien, una vez que hemos empezado mi proyecto de digitalización, ¿vale? Ya he elegido la colección, he empezado a digitalizar, pues ya con el formato adecuado, ya tengo los dispositivos. Pues una vez que esa documentación ese fondo se está digitalizando, ¿vale? Yo tengo que guardar esos documentos, ¿vale? Esos fondos. Tengo que nombrar esos directorios. Bien, para nombrar los directorios, pues se aconseja, son una serie de pautas muy sencillas. Ya os digo que esto daría para otro curso de digitalización porque bueno, pues hay muchísimas fórmulas para nomenclaturas de archivos, pero bueno, lo más importante es utilizar nombres unívocos, ¿vale? Porque a la hora de las búsquedas pues no se me dupliquen. No usar caracteres especiales, ¿vale? Únicamente si yo utilizo caracteres especiales, que sea el guión bajo. Usar pocos niveles de carpeta, es decir, no tener una carpeta, una subcarpeta y otra subcarpeta dentro de otra subcarpeta, porque, bueno, pues los que gestionamos documentación todos los días sabéis que al final eso es un cajón, se convierte en un cajón desastre y es muy complejo, pues, encontrar esos documentos. Utilizar pocos caracteres, ¿vale? Porque también será más fácil de recuperar. Y cuando le demos una ruta, una nomenclatura al archivo, pues que no sea demasiado extensa. ¿Por qué? Porque muchas veces en muchos servidores, al ser las rutas demasiado extensas o tengan algún tipo de carácter especial, no encuentren ese documento. Entonces, lo tendremos en la colección digital, pero no nos servirá para nada porque a través del servidor no lo podremos encontrar. ¿Vale? Bien, todo esto que yo vaya haciendo lo tengo que ir pautando en mi plan de digitalización. Es decir, si yo voy a utilizar el formato TIFF para las imágenes y el formato PDF para lo que es la puesta a disposición en la web, ¿vale? Porque he elegido esos dos formatos porque me han parecido los más correctos, pues todo eso lo tengo que ir describiendo en mi plan de digitalización. Si yo a la hora de nombrar los directorios decido poner
todo con guión bajo o sin guión bajo o con mayúscula o con minúscula, lo primero que tengo que hacer es hacerlo siempre igual y luego pues dejar escrito y dejar ese plan, esas pautas, ¿vale? Para que cualquier persona que vaya a seguir ese proyecto de digitalización actúe de la misma manera, ¿no? Es un manual de procedimiento, vaya. Bien. Una vez que ya hemos nombrado todos esos archivos, ¿vale? Pues pasamos al procesamiento, que es el ajuste, ¿vale? Que nos va a permitir obtener una correcta visualización de los materiales. Recortar las páginas, recorte los defectos, corrección del contraste, sobre todo dependiendo de qué tipo de documentación estemos digitalizando, pues esto tiene mayor o menor importancia. Imaginaros que estamos digitalizando una colección de carteles de festejos de la provincia, ¿no? Por ejemplo. Pues todo eso, toda la corrección de las imágenes, los defectos, todo eso tiene muchísima importancia, ¿no? ¿Por qué? Pues para que cuando se vea, pues se vea con la mayor calidad posible. Bueno, pues el procesamiento no es en cuestión de una diapositiva, ¿no? Como os acabo de poner, sino que es un trabajo bastante largo y bastante meticuloso, pero bueno, como os he dicho, estamos hablando aquí a nivel muy general. Luego también tengo que establecer los metadatos, ¿vale? Tener en cuenta que estamos hablando todo el rato de digitalización y de puesta a punto y la formación de una biblioteca digital, con lo cual es fundamental que los documentos recojan esos metadatos. Los metadatos son datos que describen otros datos, ¿vale? Y tenemos los metadatos descriptivos, que son los del título, la fecha y demás, y luego, pues, los de conservación, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos la colección digitalizada, tenemos que pensar cómo se le va a dar esa difusión. Bueno, evidentemente, eso lo hemos pensado ya al principio, en nuestro plan de digitalización, pero pues tenemos que ver si le vamos a dar difusión en el catálogo de la biblioteca, ¿vale? En la web. Podemos también darle difusión, aparte de, por supuesto, en el catálogo de la biblioteca, editando pues trípticos, explicando a los usuarios qué, en qué consiste esa colección, cómo está organizada, ¿vale? Dónde está ubicada. Por ejemplo, haciendo actividades para fomentar el uso entre estudiantes de secundaria, institutos, universidad, no sé, la comunidad educativa en general, ¿vale? Por supuesto, en las redes sociales, ¿vale? En las diferentes cuentas de la biblioteca. Por ejemplo, se puede hacer una publicación con el documento del mes, ¿vale? O pequeñas exposiciones, tanto en Pinterest, que sabéis que es una red social de imágenes, ¿vale? Pero también se puede hacer en Instagram y, bueno, pues también se puede hacer de manera presencial. El tema de la difusión es un mundo y, bueno, pues aprovechando que tenemos redes sociales y demás, pues tenemos que dar toda esa difusión a la colección, si no, no tiene ningún sentido. Bien, hasta aquí me vais siguiendo, voy muy deprisa, vais cogiendo la idea. Si queréis contarme alguna cosilla o queréis hacer alguna aportación, ¿vale? Antes de continuar. Vamos a ver ahora, vamos a hablar un poco de las licencias Creative Commons. Yo supongo que las conocéis, ¿vale? Pero bueno, pues las licencias Creative Commons surgen como una alternativa, ¿vale? Para la gestión de los derechos de autor en la era digital, ya que el propio autor puede expresar de forma muy sencilla los usos, ¿vale? Que permite para su obra. Difundirla, adaptarla, modificarla, hacer un uso comercial, ¿vale? Son licencias menos restrictivas que el copyright, pero bueno, pues están pensadas pues, para los contenidos digitales, ¿no? Se vio necesario crear estas licencias porque bueno, pues había muchísimas obras que se estaban dando difusión por internet y bueno, pues no tenía nadie ningún control de qué uso se le estaba dando a esas obras, ¿no?
Sí que es verdad que esto llegó ya un poco tarde, pero bueno, sobre todo para contenidos educativos y demás, que hay cada vez más colaboración, pues sí, sí que se está utilizando mucho. Bien. Fijaros, en la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico del Ministerio de Cultura y Deporte, ¿vale? Podemos ver el tema de las licencias Creative Commons. Si tenéis el ordenador a mano y queréis hacer la búsqueda conmigo, ¿vale? Pues os vais a la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico del Ministerio de Cultura, ¿vale? Al catálogo, y buscamos las obras de Antonio de Nebrija. Vale. Si pincho en la primera, por ejemplo, veis que tengo derechos de autor. Tengo una licencia Creative Commons, ¿vale? CC y BY, que ahora veremos que hay diferentes tipos de licencia, que me permite utilizar estas obras siempre que se mencione la fuente de procedencia. Es decir, la biblioteca virtual de patrimonio bibliográfico permite que estas obras se utilicen, pero mencionando la fuente de procedencia, en este caso esta biblioteca. ¿De acuerdo? Si pinchamos en la licencia, ¿vale? Pues me lleva a lo que es la página de Creative Commons. Y aquí, bueno, pues en inglés describe qué significan cada una de estas licencias. Hay que ver las licencias. Buenos días, señoras y señores pasajeros. En nombre de la compañía Creative Commons y de toda la tripulación, les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a Internet. Por motivos de seguridad y para localizar los recursos con mayor facilidad, los dispositivos electrónicos y móviles deberán permanecer encendidos durante todo el vuelo. Por favor, comprueben que su mesa esté plegada, el respaldo de su asiento totalmente vertical, su cinturón de seguridad abrochado y la Wi-Fi conectada. A continuación, vamos a efectuar una demostración sobre la localización y uso de los recursos digitales. Por su seguridad, es importante que presten atención. Observen que el modelo Creative Commons proporciona licencias abiertas para materiales digitales de fácil utilización, de forma que cualquier pasajero pueda libremente hacer uso de los recursos licenciados bajo este sistema, cumpliendo las condiciones elegidas por el autor. Este vuelo cuenta con 4 condiciones, cada una de ellas señalizada con un icono y un texto. Por favor, preste atención al significado de cada uno de ellos. BY, reconocimiento, obliga a citar al autor del material utilizado para su reconocimiento. SA, compartir igual, obliga a distribuir obras derivadas del material con la misma licencia que el original. NC, no comercial, prohíbe usar el material con fines comerciales o uso lucrativo. ND, sin obras derivadas, prohíbe modificar el material original. Los materiales licenciados bajo Creative Commons presentan la combinación de una o varias de estas condiciones, dando lugar a 6 licencias diferentes. Al final del pasillo están situados los materiales con licencia BY. Utilice, distribuya, combine y modifique los mismos con libertad, siempre y cuando mencione al autor. Junto a la cabina pueden encontrar los materiales con licencia BY SA. Utilice, distribuya, combine y modifique estos materiales siempre y cuando reconozca la autoría y aplique a las obras derivadas la misma licencia BY SA. Bajo sus asientos se encuentran los materiales con licencia BY ND. En caso necesario, utilícelos y distribúyalos sin realizar ninguna modificación sobre los mismos y no olvide mencionar al autor.
En el lateral inferior de las butacas hay materiales con licencia BY NC. Utilice, distribuya, combine y modifique los mismos siempre y cuando reconozca la autoría de los materiales y no lo utilice para uso lucrativo. En caso de emergencia, se abrirán los compartimentos superiores y podrán acceder a los materiales licenciados con BY NC-SA. Utilice, modifique y distribuya los mismos únicamente para fines no comerciales. Reconozca al autor y comparta su obra derivada con la misma licencia BY NC-SA. En el caso poco probable de encontrar materiales con licencia BY NC-ND, utilícelos y distribúyalos mencionando al autor, pero no podrá alterarlos en lo más mínimo ni utilizarlos con fines comerciales. Como medida de precaución adicional, les recomendamos que utilicen siempre la licencia BY SA para promover que los recursos se compartan con mayor facilidad. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Hay que ver lo que está cambiando en la educación. Pues sí. Bien, bueno, pues ahí tenéis un resumen, ¿vale? De los tipos de licencias Creative Commons que podemos aplicar pues, a nuestra colección, ¿vale? Otra técnica interesante también a la hora de aplicar a nuestros documentos, no sé si la conocéis, supongo que sí, es el OCR, es el reconocimiento óptico de caracteres, ¿vale? Es una tarea técnica que consiste, bueno, pues en reconocer, ¿vale?, lo que son los caracteres de los documentos digitalizados. Si yo digitalizo un documento en formato imagen, ¿vale?, pues si quiero hacer una búsqueda en ese texto, no voy a encontrar nada, ¿vale?, porque es una imagen y no tengo aplicado ese reconocimiento óptico de caracteres. De manera que si yo lo aplico, puedo encontrar pues, palabras dentro de ese texto. El programa por excelencia es Adobe Acrobat, ¿vale? El texto se almacena dentro del documento PDF, ¿vale? Lo separa de las imágenes y, bueno, pues aunque es gratuito, o sea, aunque no es gratuito porque es un programa de pago, pues es el que más se utiliza y es el más estandarizado, ¿vale? Me permite realizar una búsqueda en el contenido de un documento, incluso de un conjunto de documentos a la vez. ¿Qué sería lo ideal? Pues utilizar un formato de OCR con formato abierto, ¿vale? Que estuviera bien documentado y que su uso pues, fuese casi universal, ¿no? Pero bueno, pues actualmente no existe ningún formato con esas características. Por tanto, pues el programa propietario de Adobe pues es el que se está utilizando. Bien, el programa, la técnica OCR, ¿vale?, la podemos aplicar con los programas que existen, pero si además hacemos luego una revisión y una corrección manual de los resultados, pues entonces ya quedarían textos completamente digitalizados y con cada párrafo legible. Dependiendo de qué colección sea la que estoy digitalizando, el volumen y la finalidad, pues a lo mejor ni es necesario, ¿vale?, ni es viable, ¿no?, estar repasando todos los textos de un fondo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor realizar una corrección o una revisión manual simplemente de los títulos o de los subtítulos, ¿vale?, o de los epígrafes que representan cada una de las secciones. El tema o la tarea de repasar, ¿vale?, y de revisar esos títulos es porque, bueno, pues luego cuando haga una búsqueda, si el texto no está totalmente bien reconocido, pues no lo va a encontrar, ¿no? Entonces, quizá revisar esos títulos y esos subtítulos, pues sí que sea interesante. ¿Cuándo es conveniente realizar la técnica OCR? Bueno, pues con documentos o fondos que sean de mucha calidad y que no sean excesivamente antiguos, ¿no? Con textos manuscritos, con tipografías antiguas, con maquetaciones complejas, que tengan muchas tablas, muchos textos o muchas imágenes, pues el OCR da más resultado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero podemos hacer una prueba, ¿vale? Y ver si merece la pena o no, pues aplicar esta técnica, porque también, bueno, pues es un proceso que, bueno, pues es igual de largo casi que lo que es la digitalización, ¿no? Un OCR de baja calidad no tiene ninguna utilidad, ¿vale? Porque supone un coste, un tiempo y ocupa un espacio en los servidores, ¿vale? Y si no encuentro lo que estoy buscando, pues estoy ofreciendo un servicio que al final no es real. Entonces, da mala impresión a los usuarios, ¿verdad? Fijaros, en el texto de arriba, ¿vale? Y el texto de abajo. ¿Lo veis? Vale, pues hay textos que como el de arriba o el de abajo, que sí, que son, bueno, que son bastante legibles. Este es el texto original y este es el texto con OCR. Entonces, pues todos los caracteres, ¿vale? Pues han cogido lo que es la técnica. En este caso, ¿vale? El texto original es el de arriba, que es, bueno, pues escritura antigua y, bueno, pues está la transcripción que hace la técnica OCR, con lo cual, pues hay muchísimos caracteres que no son reales y no merece la pena. Bien, vamos a ver cómo se aplica la técnica OCR, ¿vale? Con Acrobat 11, que bueno, pues es un programa de Adobe. Una versión más de Acrobat mejora el OCR, el motor de reconocimiento óptico de caracteres, o dicho de otro modo, la herramienta que nos va a permitir pasar de un escáner, una imagen en mapa de bits, a un documento editable donde vamos a poder realizar búsquedas, copiar, pegar texto o incluso exportar el documento a otros formatos, conservando todo su contenido textual. La gran ventaja desde siempre de utilizar el OCR de Acrobat es que va a mantener la apariencia original del documento. Vamos entonces a convertir una imagen escaneada, puede ser una imagen JPEG o también podríamos utilizar un escáner de los que tienen salida en PDF. Basta con arrastrar y soltar la imagen encima de Adobe Acrobat. Este ejemplo está realizado con un escáner convencional a 300 puntos de resolución. Es un escáner de oficina. Es un documento tamaño A3 aproximadamente, similar a un periódico. Vamos a realizar unos cuantos pasos para preparar el documento antes de pasar el OCR. Todas las herramientas relativas a rotar una imagen las podemos encontrar dentro del menú Herramientas y dentro del menú de Herramientas, Páginas. En Páginas nos encontramos, por ejemplo, las opciones de rotar. Vamos a rotar el documento en 90 grados hacia la izquierda. Lo siguiente que nos encontramos es que hay un espacio sobrante alrededor del documento, un espacio en blanco, que podemos eliminar ahora o que podríamos eliminar al pasar el procesador de CR. Para que no nos moleste, lo vamos a eliminar, ¿verdad? Usamos la herramienta Recortar. Tengo también que destacar que si el documento que hemos escaneado tiene varias páginas, nos viene en PDF, podemos recortar todas las páginas al mismo tiempo. Ya tenemos el documento listo para el proceso y lo siguiente que voy a hacer es ir a las opciones de reconocimiento de texto. Es desde aquí donde vamos a convertir el documento que hasta este momento es un documento en mapa de bits. Por lo tanto, no podemos realizar búsquedas, no podemos seleccionar un área de este texto, así que volvemos al reconocimiento de texto y lo primero que vamos a aplicar es en este archivo. Esta opción, la primera, es la que nos va a permitir reconocer el texto de este documento. Por otro lado, también en esta versión tenemos la capacidad de procesar con un solo clic del ratón en varios archivos, apuntar a toda una carpeta que contenga documentos PDF o documentos de imagen escaneada y procesarlas con el motor de OCR. Un dato muy interesante es siempre entrar o visualizar las opciones de reconocimiento de texto.
El reconocimiento va en función a un diccionario. Por lo tanto, deberemos seleccionar el diccionario apropiado para el contenido. Nos vamos a adentrar en las opciones de edición. En la parte superior podemos encontrar los idiomas. Dentro del territorio español podemos encontrar también el vasco, el catalán y el gallego. Seleccionamos español y hay 3 estilos de salida a PDF. Bien, imagen para búsquedas, la primera de ellas, nos va a permitir conservar en un primer plano la imagen original y en un segundo plano el texto reconocido. Por lo tanto, no cambiará en absoluto la apariencia del documento. Será tal y como lo hemos escaneado. Sin embargo, imagen para búsquedas nos va a permitir, por ejemplo, disminuir la resolución de las imágenes para que esa capa de imagen sea más reducida y el documento pese menos. La segunda opción que nos encontramos es imagen para búsquedas exacta. Esta opción es exactamente igual que la anterior, conservando una capa de imagen por encima, con la diferencia de que no nos permite disminuir la resolución. Es decir, va a conservar exactamente la misma apariencia sin cambiar ni un solo píxel de la imagen escaneada. Y en segundo plano, dejará el texto vivo para poder realizar búsquedas o añadir el PDF en un índice. Por último, nos encontramos Clear Scan. Clear Scan permite identificar por separado imágenes, texto o gráficos, traza por un lado el texto, separa las imágenes, nos permite disminuir la resolución de las mismas y como resultado conseguimos un documento mucho más ligero que el documento escaneado original. Vamos a posar el proceso Clear Scan para hacer el cambio en el documento. Observemos también, mientras va procesando la imagen, cómo el documento tiene un sesgo, un error muy típico cuando ponemos el papel sobre el escáner y puede quedar girado. Van a observar cómo al final del proceso la página gira y queda enderezado el documento. Ahí está. Lo interesante dentro de este documento es que ahora tenemos separadas las imágenes de los textos. El texto ahora sigue siendo un texto vivo, lo puedo seleccionar de forma lineal. El motor inteligente de Acrobat a la hora de estructurar el documento es capaz de reconocer el orden de lectura de encolumnado. Al tirar hacia la derecha no me selecciona de forma lineal, sino que selecciona por columnas. Esto es muy importante a la hora de, por ejemplo, copiar y pegar este texto en otra aplicación. Si no, la interpretación en otros programas sería de forma lineal. Ahora sí, podemos volver a procesar la página a nivel de recorte, ya que tengo el documento enderezado y puedo eliminar todo este sobrante que me ha recogido el escáner. El último proceso que quería realizar es guardar como en formato PDF a modo de comparativa para comparar los tamaños. Obtenemos que la imagen en formato JPEG nos ocupa aproximadamente 4,5 megas y observamos que la imagen, una vez convertida en el formato escáner limpio, nos ocupa 205 K, comparado con 4,5 megas que nos ocupaba el documento original. Claro está que hemos reducido también las imágenes a 150 puntos y originalmente nos venían a 600 puntos. Estamos hablando de una escala mucho mayor. Pero ya tenemos este documento listo para buscar, listo para archivar y todavía incluso podríamos ir más allá. Como prueba final, vamos a poner a prueba las opciones de exportación de Adobe Acrobat. Vamos a exportar este documento a Word. Evidentemente, al procesarlo para exportarlo a Word, Word va a sustituir la tipografía, puesto que esta tipografía es propia de Acrobat. Y trazada al momento. Abrimos Word, abrimos el documento que acabamos de escanear, nos ha conservado totalmente en Word nuestra estructura de documento. Así que si ahora quisiéramos editar, quisiéramos hacer un cambio,
lo tendríamos mucho más fácil. Y podríamos incluso mover, seleccionar las imágenes, combinarlas, editar el contenido, incluso pues, borrar los artefactos, los espacios que nos puedan haber quedado de fondo y volver a convertir a PDF si esa es nuestra necesidad. Y eso es todo sobre el motor de conversión, las mejoras, motor de conversión de Adobe Acrobat 11. Bien, pues ya habéis visto cómo funciona la técnica OCR de reconocimiento óptico de caracteres con el programa Acrobat 11, ¿vale? Como veis, para colecciones, para publicaciones periódicas, para cartelería y demás, para este tipo de colecciones, pues es bastante interesante la aplicación de esta técnica. Bueno, pues para finalizar, yo os he puesto aquí para que, bueno, como os voy a poner la presentación y la grabación en la plataforma, ¿vale? Para que luego, pues, consultéis estos recursos, bueno, porque son portales especializados para personal de bibliotecas. Como bibliotecarios y bibliotecarias, pues, conocéis todos estos recursos, ¿vale? El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, ¿verdad? Donde hay muchísimos proyectos y bueno, pues uno de ellos es las pautas y las directrices para digitalizar, ¿vale? El patrimonio. Entonces, bueno, pues hay aquí un montón de manuales y un montón de directrices que podéis utilizar. Luego está Travesía, ¿vale? Que es el repositorio de recursos digitales para dar soporte al ámbito bibliotecario. Pues podemos encontrar legislación, podemos encontrar también pautas, normas, recomendaciones, sobre todo técnicas para el ámbito bibliotecario. Y luego, pues, todas las publicaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Los documentos, ¿vale? Están a texto completo y, bueno, pues tienen acceso libre y abierto siempre que los derechos de autor lo permitan. Ahí tenéis abajo el enlace. ¿Vale? Luego tenéis también un poco la explicación de Hispana, que es el portal de acceso al patrimonio digital español, ¿no? Y es el agregador de contenidos a Europeana. Bueno, pues al final es bueno, pues un recopilatorio, un portal, ¿vale? De acceso, pues, al patrimonio cultural. Bueno, explica un poco cómo participan las instituciones, ¿vale? Y bueno, pues al final sí que os puse un vídeo corto también que luego podéis visualizar sobre un proyecto, ¿vale? De la Filmoteca de Andalucía de digitalización bueno, pues de cartelería de cinematográficas y demás. Y está muy, muy interesante. Bien, sí que es verdad que ha sido todo como muy a grandes rasgos, ¿vale? Pero bueno, lo que es la idea que tenéis que tener a la hora de abordar un proyecto de digitalización, ¿vale? O de convertir una colección en digital para vuestra biblioteca, pues que tengáis en cuenta todas esas pautas que son básicas para poder proceder. Yo imagino que pues conocíais las licencias Creative Commons, la técnica OCR, pero bueno, pues si no, pues ahí mi aportación. No sé si tenéis alguna duda o algo que aportar. Si no, bueno, pues por mi parte, ya bueno, estamos en el ecuador del curso todavía. Yo colgaré la grabación y la presentación, ¿vale? Y bueno, pues todavía nos quedan 2 semanas para poder finalizar. Cualquier duda que tengáis, pues contactéis conmigo a través de la plataforma y bueno, pues por mi parte, daros las gracias y nada, nos vemos por la plataforma. Bueno, Hasta luego, buena gracias. tarde. Adiós. Gracias, buenas tardes.